5 minutos, el demonio asesinó a 1.200.000 personas. En la segunda parte de Chainsaw Man me di cuenta de algo que siempre había estado ahí desde la primera parte del manga, pero salió a relucir más conforme iba descubriendo las aventuras de Asa, algo muy evidente, pero que quizás no le había puesto tanta atención. El mundo de Chainsaw Man está condenado. Es inquietante darte cuenta que el universo que Fujimoto creó es un lugar perturbador que desafía lo que podemos imaginar como normal. Y desde los primeros capítulos nos introduce a los demonios, seres que nacen a partir de los miedos humanos, rompiendo la barrera de miedos físicos a objetos o animales, trascendiendo conceptos intangibles como el infinito, ese miedo arraigado a que nuestro sufrimiento sea totalmente eterno. Y en realidad esta clase de demonios se me hacen muy interesantes, ya que apelan a nuestros miedos más inconscientes, tal sea el hambre o no tener control sobre nuestras propias acciones. Y tal como lo afirma la señorita Makima en su conversación con Aki, podemos ver cómo el autor pinta una realidad aterradora en un ambiente repleto de peligros. Vaya, hasta un pinche tomate puede ser tu peor enemigo. Y si bien, a pesar de que no todos los demonios son iguales, la mayoría disfruta de hacer sufrir a los seres humanos con el afán de ganar más poder a través de las emociones negativas, debido a su instinto natural. Lo que me parece increíble es pensar que los humanos son meros espectadores de los conflictos entre los demonios. Ellos solo pueden sentarse a rezar de no formar parte de los resultados, por lo que es altamente probable que en algún punto de tu vida te enfrentes a uno de estos monstruos. E incluso si logras acabar con alguno, técnicamente nunca desaparecen por completo. Básicamente, es como si estuvieras luchando contra un concepto, debido a que no puedes extinguir la idea que rodea ese temor. Solo puedes destruir su manifestación física, muriendo en la tierra solo para renacer en el infierno y enfrentarse a otro demonio hasta la muerte, vagando en un ciclo interminable entre ambos mundos. Sin embargo, a pesar de esto tienes un poco de descanso, ya que pierden la memoria con cada vez que sean eliminados. Pero todo esto tiene un truco. Hay demonios semi o incluso inmortales que no les importa si los dejas como un montón de carne. Literalmente tienen la capacidad de regenerarse con solo beber un poco de sangre, sin importar que provenga de otro demonio, un animal o un humano. Entonces, para resumir, estás tratando con seres casi inmortales, superpoderosos y con la capacidad de destruirlo todo si tienen de su lado el suficiente miedo humano. Dicho esto, como los demonios son únicos, vienen en toda clase de tamaños, colores y formas para elegir, por lo que es necesario categorizarlos de algún modo. En el mundo de Chainsaw, los demonios adoptan diferentes formas, incluyendo la de seres que reflejan los miedos humanos de manera física. A esta categoría la denominamos simplemente demonios. Otro subgrupo son los poseídos, demonios que toman control de cuerpos humanos, y su identificación suele ser de manera rápida, debido a los distintivos rasgos que aparecen en sus cabezas, y en estos casos no son tan fuertes como se podría esperar del demonio original, pero siguen siendo bastante poderosos. De ahí tenemos a los híbridos, compartiendo la dualidad humano-demonio, cambiando su apariencia física y consiguiendo habilidades sobrehumanas a través del uso de su propia sangre. Cuentan con inteligencia humana y son increíblemente poderosos, y como lo confirmó Fujimoto con la aparición de los híbridos loquitos por Chainsaw, nos deja claro que son totalmente inmortales. Después emergen los demonios primordiales, la cúspide de la cadena alimenticia, y la personificación de los miedos más primitivos y universales que yacen en cada ser humano. Estos seres de nivel cósmico nunca han conocido la muerte, y a diferencia de sus contrapartes menos poderosas, su sola presencia infunde terror en el resto de entidades demoníacas, y solo con pensar en la idea de su llegada a la Tierra podría significar la ruina para toda la humanidad, exhibiendo el alcance de dicho poder, como lo muestra la recientemente presentada waifu de la caída. Es el deleite del fandom, no hace falta decir nada más. Y aunque no es de manera oficial, existe otra clase de demonios que casi no se podría considerar como tal, la transformación humano-demonio, siendo aquellos que hicieron contratos para obtener más poder sacrificando su humanidad en el proceso. Y si bien no se pueden considerar híbridos, dado que la fusión no es total entre ambas partes, este detalle me resulta sumamente inquietante, ya que en la segunda parte presenciamos a las personas que buscan hacer contratos con los demonios,
para satisfacer sus deseos más superficiales, ya sea la presidenta del Salón de Asa, quien por pura envidia le arrebata la vida a nuestra prota, o Yuko, quien no pudo resistirse a la tentación de obtener más poder a cambio de su vida. Esto me deja con la sensación de que muchas personas en este mundo ya se han vuelto totalmente unos psicópatas, y que debajo de esa superficie amistosa de cualquier persona se puede encontrar una personalidad trastornada con un retorcido sentido de la justicia, que ha sido moldeado por la simple presencia de los demonios en este mundo. Cuando vea a la señorita Jimeno, le presentaré mi renuncia. Por puro instinto de supervivencia, la humanidad se ha dedicado a entrenar a humanos con capacidades especiales para derrotarlos, los llamados cazadores de demonios. Carne de cañón si me lo preguntas, ya que hay muy pocos cazadores tan buenos como Kishibe, y en este aspecto se presenta una teoría inquietante que si no la habías considerado antes te dejará reflexionando, ya que a pesar de enfrentar comúnmente demonios débiles, en algún momento te podrías encontrar con un rival letal, y en estos casos, a falta de personal en seguridad pública, tu cuerpo podría ser utilizado para ser el recipiente de un demonio en una posesión. Para aclarar mejor esto tenemos el ejemplo perfecto. Luego de la muerte de Arai, aparece inmediatamente el demonio de la violencia, alguien que de hecho es bastante pacífico, y según él, se debe a que todavía conserva la mayor parte de su cerebro, e incluso recuerda vagamente algunas cosas de su vida anterior. Si bien no recuerda exactamente qué tipo de persona era, el hecho de que se convirtiera en amigo de Kobeni no es una coincidencia. Da la impresión de que la recuerda remotamente, pero no está seguro de quiénes eran el uno para el otro. Todo esto se refuerza notablemente gracias al opening, donde podemos ver a los miembros de la sección especial, incluidos aquellos poseídos que acabamos de conocer, a excepción de violencia, remarcando que Arai se convierte en el recipiente para este demonio, demostrando de paso la triste situación de muchos cazadores de demonios, que al caer en combate no encuentran descanso, sino que siguen deambulando en la tierra como simples cuerpos controlados por las mismas entidades demoníacas que algún día juraron derrotar. Considerando que los contratos tienen consecuencias a nivel mundial, tal como se mostró en la primera parte del manga, el país que alberga al demonio más poderoso obtendrá una influencia considerable, comparable al impacto de los Billys en Naruto. Ya hemos visto cómo cada nación persigue sus propios intereses en relación con Pochita, y cada parte muestra su afán por controlar a un demonio de un poder tan descomunal, como lo ejemplifica claramente la situación con Santa Claus, hasta mostrar la intrincada red de influencia demoníaca que domina el mundo, ejerciendo un control despiadado sobre la existencia de los seres humanos. Este control extremo se manifiesta de diversas maneras, y todas ellas están marcadas por una interpretación retorcida y extrema del ideal de la paz. Por lo que llegados a este punto, estoy seguro que si estuvieras en este mundo, estarías a la expectativa de que tu siguiente paso no sea el último. Un mundo que muy probablemente en un futuro no muy lejano tenga que depender nuevamente de un chico menor de edad con crisis existenciales y depresión crónica causada por serios traumas a través de toda su vida.